Bien, nosotros hemos construido entonces en este análisis bivariado nuestra tabla de contingencia. Hemos calculado los porcentajes a partir de la tabla y hemos hecho una lectura, una interpretación de la tabla en la que pareciera que estas variables que hemos considerado están relacionadas y que esa relación es significativa. Para ver si efectivamente esa relación es una relación estadísticamente significativa, nosotros tenemos que calcular lo que se conoce como el chi cuadrado. Chi porque hace referencia a la letra griega que es similar a la X, y chi cuadrado porque se eleva los resultados de la diferencia al cuadrado en la fórmula para calcular el chi cuadrado. ¿Qué es el chi cuadrado? Bueno, es una prueba estadística para establecer si la relación entre variables es estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para calcular el chi cuadrado? Bueno, primero debemos establecer la hipótesis nula, o sea, la hipótesis que afirma lo contrario a lo que nosotros estamos afirmando en nuestra hipótesis de investigación. Y en este sentido, la hipótesis nula sería que la cantidad de materias aprobadas no influye en la satisfacción con la marcha de los estudios. Luego tenemos que poner a prueba la hipótesis nula calculando chi cuadrado. Es importante recalcar aquí que nosotros lo que ponemos a prueba es la hipótesis nula, o sea que lo que intentamos falsar o refutar es la hipótesis nula, ¿sí? Y si nosotros tenemos éxito en la falsación de la hipótesis nula, bueno, nuestra hipótesis original se mantiene con más fuerza. Si no logramos rechazar la hipótesis nula, no hemos dicho nada de nuestra hipótesis de partida. Todos estos cálculos estadísticos siempre funcionan con la perspectiva falsacionista de Popper, tal como nosotros la hemos planteado al principio de la materia. ¿Cómo funciona la prueba de chi cuadrado? Bueno, lo que hace es establecer una diferencia entre las frecuencias observadas, o sea, las que aparecen en las celdas centrales de nuestra tabla de contingencia, o sea, en lo que hemos llamado las frecuencias condicionales, y las frecuencias esperadas, representadas por Fe, si no hubiera una relación estadísticamente significativa entre las variables. O sea que el chi cuadrado lo que hace es establecer una diferencia celda por celda entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas si no hubiera una relación estadísticamente significativa, y suma todas esas diferencias, y a partir de ese cálculo se obtiene el valor de chi cuadrado. Luego nosotros tenemos que comparar ese valor de chi cuadrado con los puntos de corte que me establecen si la relación es estadísticamente significativa o no, a partir del valor que aparece en una tabla, que es la tabla de distribución del chi cuadrado, según determinado nivel de confianza. Habitualmente se trabaja con 95% de nivel de confianza o 99% de nivel de confianza, y un determinado número de grados de libertad que tiene que ver con la posibilidad de completar las celdas de la tabla de contingencia conocido un valor. Los grados de libertad se calculan multiplicando el total de filas menos 1 por el total de columnas menos 1. En nuestro caso, como tenemos dos filas y dos columnas, el grado de libertad es 1, porque es 2 menos 1 es 1, por 2 menos 1, 1, 1 por 1 es 1. Bien, entonces para
desarrollar, para calcular el chi cuadrado, allí ustedes tienen la fórmula que hace referencia a la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevada al cuadrado dividido las frecuencias esperadas. El chi cuadrado es una prueba estadística, entonces para evaluar las hipótesis acerca de la relación entre dos variables categoriales. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas surgen de la multiplicación de las frecuencias marginales para cada celda dividido el total de casos. Entonces, para la celda A sería la sumatoria, la multiplicación, perdón, de la frecuencia marginal 19, o sea, la suma de A más B, más también 19, en tanto es la suma de A más C. Eso dividido 37. Entonces, para la celda A, la frecuencia esperada es 9,8. Si apareciera en la celda A un 9,8, significaría que no hay una relación estadísticamente significativa entre las variables. Para la celda B, la frecuencia esperada surge de multiplicar A más B, o sea 19, por B más D, o sea 18, y eso, dividir eso en 37 nos da 9,2. También, si en la celda B apareciera un 9,2, eso significaría que no habría ninguna relación estadísticamente significativa entre las variables. Para la celda C, entonces tenemos la multiplicación de A más C, que es 19, más C más D, que es 18, nos da dividido en 37 también 9,2, y finalmente para la celda D tenemos C más D, que es 18, por B más D, que también es 18, y dividido en 37 nos da 8,8. O sea que si nosotros en las celdas A nos encontráramos con un 9,8, en la B con un 9,2, en la C con un 9,2 y en la D con un 8,8, eso significaría que no hay una relación estadísticamente significativa entre las variables. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es establecer la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Y eso para cada una de las celdas. Entonces, siguiendo la tabla que ustedes tienen en pantalla, debajo de donde dice cálculo de chi cuadrado, para cada una de las celdas A, B, C y D, nosotros tenemos la frecuencia observada, por ejemplo, para la celda A, la frecuencia observada ha sido de 8, la frecuencia esperada, si no hubiera una relación estadísticamente significativa, es de 9,8, la diferencia es menos 1,8, elevamos al cuadrado para quitar los números negativos, nos da 3,24 y lo dividimos por la frecuencia esperada y eso nos da 0,33. Hacemos el mismo cálculo para la celda B, para la celda C y para la celda D. Y sumamos la última de las columnas y nos da el valor de chi cuadrado calculado de 1,4. Y entonces tenemos que comparar ese valor con lo que aparece en la tabla de distribución de chi cuadrado para un grado de libertad, que era lo que nosotros habíamos calculado. Si ustedes ven en esta tabla, aparece que para un grado de confianza del 95%, o sea, para 0,05, ahí aparece P igual a 0,05, el valor de corte de chi cuadrado es de 3,84. Entonces, si nosotros hubiéramos obtenido a partir de esta sumatoria un valor superior a 3,84, podríamos rechazar la hipótesis nula de que no hay una relación estadísticamente significativa entre las variables. Pero como hemos obtenido un valor inferior a 3,84, o sea, hemos obtenido 1,4,
entonces tenemos que afirmar que con un 95% de confianza y un chi cuadrado calculado de 1.4, no podemos rechazar la hipótesis nula de que no hay una relación estadísticamente significativa entre las variables. Si nosotros hubiéramos trabajado con un 99% de confianza, el valor de corte, que es el que está redondeado en verde en la tabla, es de 6,63. Entonces, calculado el valor de chi cuadrado, nosotros podemos afirmar que si bien en la lectura previa encontrábamos con que podían estar relacionadas las variables que nosotros habíamos considerado, tal como planteaba la hipótesis, la prueba estadística del chi cuadrado nos dice que esa relación no es una relación estadísticamente significativa, o sea que no tenemos los datos suficientes como para mantener nuestra hipótesis y tenemos que no podemos rechazar la hipótesis nula que dice que estas variables no están relacionadas.